buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, gracias por compartir con nosotros este espacio del noticiero Guatevisión. Esta semana ocurrieron muchos hechos relevantes a nivel político. Empezaremos hablando de este tema que ha causado mucha indignación en la ciudadanía y son las plazas fantasma. Hemos visto cómo se ha convertido todo este espacio laboral para hacer negocios, como lo vimos en el caso de Anabela de León, por ejemplo. Plazas fantasma y también plazas en sí, el tema de los pactos colectivos que han dado una, si se puede llamar así, sobrevaloración a algunas plazas también, y efectivamente algunos negocios que se han llevado precisamente a través de las plazas. Creo que este es un tema que había dejado de voltearse a ver por algún tiempo y como que había pasado desapercibido como una forma de hacer negocio por parte de los políticos. Esta semana, por ejemplo, salió a luz el caso concreto de 4 plazas fantasmas que se habían creado en el registro de la propiedad durante la gestión de Anabela de León, y se trataba de personas que no solo habían dado expedientes falsos con fotografías sobrepuestas, con sellos falsos de la Contraloría General de Cuentas, sino que además se trataba de personas que ya estaban trabajando para otras instituciones, es decir, y que nunca obviamente llegaron a laborar al registro de la propiedad. Entonces vemos cómo al final estos puestos constituyen una forma para hacer todo este tipo de corrupción, porque en este caso se trató de 3 millones de quetzales, por ejemplo. Y además de esto, creo que hay que agregar el tema del nepotismo. En el caso del Congreso de la República vimos cómo salieron a la luz nombres de familiares, amigos, que por compadrazgo se les otorgaron plazas millonarias, que sin duda es de los montos que se hablan ya del Congreso de la República, de lo que se está erogando solo en plazas, y pues es esa... no se conocía porque no nos dejaban acceder a esa información, ¿verdad? Ahora que ya se tiene, pues ya se está dando a conocer esto, y pues ahora hay que tomar las medidas, como ya lo vimos en esta semana, una circular para evitar que las contrataciones tengan o que bajo declaración jurada las personas digan que cumplen con todos los requisitos, para evitar ir rompiendo con ese tema del nepotismo y de las plazas por compadrazgo. Yo creo que, a ver, es sano que estemos hablando de este asunto como país. Como muchos escándalos de corrupción que hemos hablado en los últimos meses, quizá ya en el último año, pues ya sabíamos que que el Congreso era una piñata para poder estar pagando favores a los diputados de parte del presidente de la Junta Directiva, no solo Luis Rabés, sino los presidentes anteriores. Pero creo que lo más importante aún es, y todavía no se le ha entrado, es cómo se hacía piñata de los puestos en el organismo ejecutivo y en el resto de instituciones públicas para saldar favores, para que los diputados, los alcaldes pudieran poner a su gente ahí, y eso al final era un mal gasto de dinero que repercutía en lo que estamos viendo, un Estado sin capacidad para operar en materia de salud, para operar en materia de seguridad y justicia, que no daban la cantidad suficiente de maestros. Y no pierdan de vista que por eso la explicación de esa movilización que vimos hace ya 2 semanas de Joviel Acevedo frente a Jimmy Morales diciéndole, bueno, aquí estoy, cuidado, me tocan como lo ha hecho en todas las colectivos. administraciones políticas de este país. Pero que con este sacudón, yo no creo que sea bueno satanizar los pactos colectivos per se, porque los trabajadores tienen derecho a tener mejoras salariales, pero tampoco beneficiar a muchos sindicatos con pactos que dan vergüenza, como el del puerto, por ejemplo, que es el más reciente. El pacto colectivo en sí como herramienta no se puede satanizar, el problema es cómo lo han estado utilizando algunas instituciones. Y por ejemplo, me llamaba la atención que esta semana la Procuradora General de la Nación dice, estamos evaluando el pacto colectivo del Congreso. ¿Y por qué hasta ahora? Porque hasta ahora tenemos acceso. Bueno, pero este está desde 2006. Sí, pero hasta ahora lo estamos pidiendo. Es decir, hasta ahora se está volteando a ver cómo se ha utilizado esta herramienta como para avalar otro tipo de negocios. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Porque el asunto es, bueno, hay generación de empleo, hay personas ahí trabajando, pero realmente ni siquiera hay personas totalmente capacitadas para los cargos, y vemos eso reflejado en los servicios públicos que los guatemaltecos reciben. Es como un doble golpe a los guatemaltecos, por un lado el mal gasto de su dinero y por el otro el mal servicio que reciben los guatemaltecos. Es como hasta absurdo y molesto. Miguel. Es que habrá que entender, yo creo que lo principal acá es entender cómo es que se adjudican esas plazas, quién es el encargado de crear esas plazas,
de distribuir esas plazas y de autorizar esas plazas. Y el problema es que existen 4 leyes de servicio civil, por lo menos las más principales, que la del organismo judicial, la ley de servicio civil del Ejecutivo, la ley de servicio civil municipal y la ley de servicio civil del Legislativo. Bueno, son cuatro carreras totalmente distintas que responden a diferentes tipos de procedimientos. Por ejemplo, la ley de servicio civil que es manejada por la Oficina de Servicio Nacional de Servicio Civil, pues no tiene injerencia en cómo se contrata gente en el Congreso de la República. Es decir, No se hablan entre sí. no tienen, por ejemplo, el control de cómo se contratan los 029. Y las municipalidades, como son entes semiautónomos, pues ellos tienen la autoridad y la competencia para poder contratar este tipo de gente. Entonces, cada uno se lava las manos para pasarse la chibolita el uno al otro diciendo, mire, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de la municipalidad porque yo no tengo injerencia en eso. Entonces, cuando se habla de reformar una ley de servicio civil, se tendrían que integrar estas 4 grandes leyes y las que están por ahí dispersas, que también hay algunas entidades como el Banco de Guatemala, por ejemplo, que tiene hasta 24 salarios al año en algunos casos, pero son producto de las negociaciones, eso sí, de los pactos colectivos y de los sindicatos que hacen esas negociaciones. Entonces la Oficina de Servicio Civil dice, mire, sí, yo creé esa plaza, pero el salario nominal es de 5,000 quetzales. Lo que pasa es que entre la institución y entre el sindicato, ellos decidieron que, bueno, se iban a recetar un bono de 5,000 quetzales más. Eso está fuera de mi alcance. Y entonces fiscalizar ese tipo de cosas es un tanto difícil, porque a la larga ellos sí tienen un manual, un instructivo de cómo contratar personal, pero no pueden no tienen injerencia en cómo se manejan esos negocios de los sindicatos y el Estado. ¿Saben qué es lo primero que se me viene a la mente? Me recuerdo todos aquellos cambios y movimientos en la estructura de la Superintendencia de Administración Tributaria, precisamente para que esas personas allegadas a los funcionarios orquestaran toda una red criminal, y no me cabe duda de que hay un interés detrás de todas estas personas involucradas o metidas en estas instituciones públicas, no solo de lucrar con una plaza y no llegar a trabajar, sino también de crear ese terreno y allanarlo para... Es que, ¿sabes qué es otra cosa bien importante? Es que cómo se va a fiscalizar, por ejemplo, quién está trabajando y quién no, si hay aproximadamente 230,000 plazas, solo de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Qué son trabajadores del organismo ejecutivo? Solo, es que son los trabajadores del organismo vamos a ejecutivo. continuar con la discusión de este tema, que es un tema bastante amplio, en el siguiente bloque, así que agradecemos que continúe con nosotros.